en la nube. Bien. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este conversatorio. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a nuestros 3 expositores que están presentes, es la doctora Marta Pailet, Germán Bauché y Eleonora Vilés Tulián, que gentilmente han aceptado nuestra invitación a participar en este conversatorio y que, bueno, también un poco la idea de cómo se fue gestando fue gracias a su colaboración. Bueno, esta es una capacitación, digamos, interna, de reflexión que tenemos en esta Comisión de Justicia Restaurativa y Mediación del Colegio de Provincia. Contamos obviamente con representantes de cada departamento, de varias departamentales, y también contamos con la presencia del doctor Pablo Noel, ¿sí? Que va a estar a cargo de dar una pequeña introducción y bienvenida tanto a la comisión como, bueno, a esta reunión que tenemos el día de hoy. Bueno, la idea es hacer un conversatorio, como les decía, donde... Ahí está, admito a alguien más. Un conversatorio donde, además de los 3 destacados panelistas que tenemos para hoy, podamos hacer realmente un intercambio fluido, somos pocos, así que bueno, la idea es hacer consultas, preguntas, reflexiones, las pueden hacer tanto por escrito como interrumpiendo, bueno, o al final de cada exposición, cada uno de ellos seguramente nos dirá cómo prefieren que lo hagamos. La idea es poder, digamos, aunar algunos conceptos, construir consensos, ¿sí? A través de la exposición que nos van a hacer estos 3 referentes destacados de lo que es, digamos, la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas, y de esta forma comenzar a andar un poco nuestro camino en esta comisión que conformamos recientemente. Así que bueno, la idea por ahí es no excedernos de las 2 horas, así que para que tengan en cuenta el tiempo cada expositor y luego lo que es las preguntas y demás. Así que bueno, sin más, les también comento que va a haber, no sé si se conectó Horacio, pero al menos por ahora la tenemos a Catalina, que ella va a ser quien esté tomando algunas notas y luego va a crear algunas conclusiones, a redactar algunas conclusiones para pasar a la comisión y de esta forma ir haciendo este consenso bueno, que hablábamos también un poco la primera vez que nos encontramos en la comisión. Así que bueno, sin más, le voy a ceder la palabra a Pablo Noel y también agradezco toda la colaboración del colegio en el Zoom y demás para poder realizar esta jornada. Le cedo la palabra. Bueno, gracias Rocío, saludar a todos y a todas, agradecer la invitación. Esto, bueno, es la primera actividad de la comisión que viene desde Bahía, que son los que se han encargado de hacer bueno, esta jornada. Les decía a quienes me escucharon hace un ratito, esta comisión nace a principio de año, en febrero, de una reunión que tuvimos en Lomas de Zamora. Germán ha tenido mucho que ver, vienen trabajando mucho y bueno, los 19 presidentes dieron enseguida el consentimiento para generar esta comisión, que ya ha tenido una primera reunión y esta va a ser hoy la primera actividad que también vamos a dar a conocer a través de las redes. Entonces felicitarlo, el colegio es una alegría compartir, acompañar y bueno, y decir bueno, que somos también difusores de todos los principios y valores que está importando la justicia restaurativa. Hay mucho por hacer, están todos nosotros, hacer el foco en la dignidad de la persona, vemos mucho dolor, mucho sufrimiento, bueno, hay mucha periferia, y bueno, la justicia restaurativa nos va a dar muchas herramientas, como ya se viene dando, para dar muchas respuestas. Tenemos que buscar una sociedad con respuestas más humanizadas, una sociedad más justa, y bueno, y está en todos nosotros difundir estos principios. Estamos con muchos cambios de paradigma, decía, la respuesta que hoy hablábamos también de cómo tenemos respuestas institucionales desde el Poder Judicial, primero tratando de no judicializar todo y después dar respuestas más racionales y más proporcionales. Está en todos nosotros, entonces, replicar estos principios y seguramente esto creo yo que deberá ser el futuro, en un futuro mejor para todos. Vamos a escuchar a los expositores. Germán, agradecerte. Bueno, Eleonora y Marta, y bueno, y nada, una alegría compartir desde el colegio con todos ustedes esta actividad.
Bueno, siendo que me falta Andrea, que era quien iba a realizar las presentaciones, si me dan un segundito, no sé de los tres expositores si ya habían decidido el orden, si lo habían, perdón la desprolijidad, pero lo iba a hacer Andrea. Si se habían puesto de acuerdo entre ustedes para algún orden en particular. Rocío, pensábamos primero hacer un recorrido de lo que venimos transitando, así que primero iba a tomar yo la palabra, pero igualmente Bien. con la idea de que íbamos a ir conversando con Marta, con Germán y con ustedes en relación a lo que vamos planteando, y sobre todo porque somos pocos, así que esa es la propuesta. Bien. Si vos querés, yo Sí. puedo empezar No, y después sí. al final hacer las presentaciones, no te hagas No, problema. no porque lo tengo acá, así que me parece lo que corresponde, digamos, presentarlos así también todos saben, Después yo digamos que... le doy la palabra a Germán, Bien, después, pero vamos a ir conversando entre los tres, ahí un poco así. Y bien, con ustedes, por supuesto. bueno, entonces les voy a presentar a Eleonora, sí, vamos a comentar un poco su historial para que la conozcan, su prontuario que es extenso, para que la conozcan y también sepamos con quién estamos hablando. Ella es mediadora, abogada, especializada en defensa y garantías, con orientación en derecho de familia, penal y de menores, y en abordaje constructivo de conflictos y métodos no adversariales de resolución, facilitadora, coordinadora académica y docente de la Diplomatura de Justicia y Prácticas Restaurativas de la UCASAL, Argentina, docente en universidades nacionales y latinoamericanas. Ella es asesora en programas de formación de justicia y prácticas restaurativas, coorganizadora de los Congresos Latinoamericanos de Justicia, Prácticas y Filosofías Restaurativas, coorganizadora del ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, la Defensa Pública de Lomas de Zamora, Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Argentina, por supuesto. La Judicatura de Colombia, coautora de gestión de contenidos del libro Justicia Restaurativa, aportes y reflexiones sobre el campo restaurativo y la cultura de paz, editado en Santa Fe, Argentina, en el año 2021, editorial Té de Tintas, copresidenta de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16 y miembro de GAMIP, América Latina y el Caribe, coordinadora de Relaciones de la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe desde el año 2016, directora provincial a cargo de implementación de la mediación prejudicial y penal en la provincia de Santa Fe entre los años 2011 a 2016. Ahora sí, le cedemos la palabra entonces a Leonora. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a esta comisión. Es muy, muy lindo encontrar caras conocidas con las cuales hemos transitado, estamos transitando este camino de lo restaurativo. Yo voy a hacer un poco una presentación de cómo fuimos llegando a lo restaurativo, qué es lo que está pasando hoy un poco en América Latina y en Argentina, y les pido que si hay alguna duda y quieren hacer alguna interrupción, que por favor la hagan, porque somos pocos y la idea es poder conversar y compartir. Yo inicié en este camino a partir de la mediación, formándome como mediadora, allá por el 2000, cuando empezaba a implementarse la mediación en Argentina, y con una fuerte impronta que había en ese momento, estaba en la provincia de Mendoza, que llevó adelante la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci, que fue uno de los primeros poderes judiciales que implementó la mediación en el ámbito de familia, el cuerpo auxiliar interdisciplinario, el ámbito de la mediación penal juvenil, los fueros específicos para lo penal juvenil, y ella fue una de las primeras que empezó a hablar de lo restaurativo. Ahí yo empiezo a escuchar de lo restaurativo, pero recién me estaba acercando a la mediación. Así que primero tenía que aprender un poco más de qué trataba esto, con lo cual estábamos trabajando en el fuero de familia, en ese lugar estaba. Cuando regreso a mi ciudad natal, que es la provincia de Santa Fe, tengo la tarea de ejecutar una ley que se había dictado en esta provincia, que era implementar la mediación prejudicial obligatoria en el ámbito civil y comercial, y la mediación penal con el nuevo Código Procesal Penal,
en donde en la provincia de Santa Fe, recién ahí en el 2014 tenemos el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, los jueces penales juveniles que se están implementando ahora y los jueces penales, que en otras provincias ya había acontecido. En este recorrido, luego llego a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que es donde estoy actualmente, y donde continuamos en el abordaje y en el estudio y en la implementación de todos los métodos no adversariales de resolución de conflictos, no únicamente la mediación sin penal, familiar, sino la mediación comunitaria. Conozco a la doctora Marta Pailet, todo lo que estaba haciendo en el Ministerio de Educación en relación a la mediación educativa, y en ese momento se realiza en Argentina el último Congreso Mundial de Mediación, que seguramente se van a acordar, porque fue impresionante, que se hizo en Parque, ayúdenme los porteños, que no me acuerdo, de un lugar hermosísimo. Parque, Germán. Parque Norte. Parque Norte, en Parque Norte. En esa oportunidad, Germán, como parte de la organización de ese congreso, estaba visitando las distintas provincias y países de Sudamérica, pensando en qué lugares podíamos hacer precongresos, y es ahí donde conozco al doctor Bauché en una reunión en Rosario, y nos proponemos nosotros como provincia para hacer el precongreso mundial de mediación. En este contacto con el doctor Bauché, empiezo a conversar con él y me cuenta el trabajo que están teniendo en Lomas de Zamora en relación al trabajo de justicia y prácticas restaurativas. Escucho dentro del Congreso Mundial de Mediación los paneles referidos a justicia y prácticas restaurativas, y también me encuentro con el libro que había escrito el doctor Bauché junto con la doctora Mariela Prada, Dientes de León, que es un recorrido que hacen por las provincias de la República Argentina en relación a la implementación de la mediación penal y un acercamiento a la justicia y las prácticas restaurativas. A partir de ese momento, quienes estábamos muy movilizados en seguir aprendiendo y conociendo todo lo que es prevención y abordaje constructivo de conflictos, le pedimos al doctor Bauché con su equipo, con el equipo que ya venía trabajando en Lomas de Zamora, si podía brindar una capacitación específica para los 3 poderes del Estado en la provincia de Santa Fe. Y se organiza una capacitación en donde participa el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, y ahí conocemos lo que se estaba llevando adelante hacía más de 15 años en Lomas de Zamora, específicamente en el ámbito penal juvenil. Después de esta capacitación, en donde además participa el equipo del cual yo también formo parte, junto con la doctora Marta Pailet, que es una ONG, Casa de la Paz Cultura, con quienes veníamos formando líderes barriales, comunitarios en habilidades de mediación comunitario como agentes de prevención de conflictos. Decidimos que era muy importante pensar de qué manera podíamos visibilizar cuáles eran las acciones concretas que se estaban llevando adelante, no solamente en Argentina, sino en América Latina, en relación a la justicia y a las prácticas restaurativas, pero además cuál era la filosofía propia de lo restaurativo, ya que de lo que nosotros nos estábamos alimentando, nuestros conocimientos, principalmente venían de Europa o de Norteamérica. Pero conocíamos que en Latinoamérica había un movimiento que empezaba a perfilar una forma de entender lo restaurativo diferente, propio a nuestras necesidades, propio al perfil latinoamericano. Y fue así que antes de la pandemia pensamos el primer Congreso Latinoamericano de Justicia y Prácticas Restaurativas, y lo planteamos junto con la Universidad Nacional de Rosario, junto con la Judicatura de Colombia, ya que la Judicatura de Colombia es muy activa en este tema, y de hecho, en el 2020, ellos fueron los promotores de la modificación de la Ley Penal Juvenil, pero además de la Ley Penal de Adultos, y nos invitaron a nosotros a participar en relación a la experiencia y que estábamos teniendo en Argentina, de la cual el equipo de Lomas de Zamora presentó su experiencia,
y está expuesta dentro de esta ley que se presentó en el Congreso de este año, del 2021. Además de ello, en el acto de apertura contamos con las palabras de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe en ese momento, la doctora María Angélica Gastaldi, con los colegios de abogados, de psicólogos, con la Universidad Nacional del Litoral, con la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina, con ADEPRA, con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, con el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, y con la Defensoría de la República de Colombia, por todo el activismo que había tenido esa Defensoría de Colombia en relación al proceso de paz. De hecho, el Defensor del Pueblo de Colombia en ese momento estuvo como uno de los principales expositores contando la importancia que tenía la convivencia de la justicia restaurativa con la justicia tradicional y con la justicia transicional. Pensemos que es un país que hace 70 años, por lo menos, que está en una guerra civil con distintos momentos de violencia y donde el Defensor del Pueblo en Colombia tiene un rol muy importante porque incluso sus recomendaciones y sus resoluciones son obligatorias para el Poder Ejecutivo. Entonces tiene un rol muy importante en relación a la legitimidad social y la convocatoria. En ese congreso tuvimos expositores de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de México, de España, y nos impactó empezar a reflejar y a ver cómo en Argentina, en distintos lugares, se estaban llevando distintas prácticas restaurativas pensadas desde el enfoque de la mediación con un enfoque restaurativo, o como justicia y prácticas restaurativas con esa definición. Por ejemplo, en el Poder Judicial de Neuquén, que seguramente la experiencia de Ulf Nordeltans la conocen, que es uno de los que viene trabajando hace mucho tiempo en lo restaurativo, principalmente en lo que tiene que ver con pueblos originarios, en esto de qué reconocemos de nuestros ancestros en relación a una problemática muy específica que existe en la Patagonia, pero que él desde esa área como director lo viene haciendo. Pudimos ver también cómo en Argentina teníamos experiencias en la provincia de Buenos Aires, teníamos experiencias en la provincia de Santa Fe, teníamos experiencias también en Entre Ríos, cómo empezaba en Río Negro, cómo empezábamos a darnos cuenta que lo restaurativo podía ir más allá de la definición del Manual de Justicia y Prácticas Restaurativas, que seguramente quienes están acá ya la conocen a la definición, porque muchos de ustedes se han formado en esto, pero que es importante reconocerlo porque es desde el lugar donde partimos, que es este manual que dicta Naciones Unidas en el año 2006 y que tiene una actualización en el 2020, es un manual que se dicta porque Naciones Unidas advierte que las respuestas que se estaban dando desde el sistema penal en relación a los jóvenes en conflicto con la ley penal, resultaba que no modificaban ni atemperaban la cantidad de reincidencia, los tipos de delitos y después las oportunidades que tenían estos jóvenes que habían cometido un ilícito. Primero vinculado al tema de las drogas, pero después vinculados a cualquier tipo de situación delictual. Entonces, en esa mirada, el concepto que toman es un concepto muy interesante y ha evolucionado mi forma de ver, porque justamente utilizan esta palabra que es pensar a la justicia y a la práctica restaurativa como una respuesta evolucionada al delito, que reconoce la dignidad y la equidad de cada persona, promoviendo la construcción, la construcción social y la pacificación a través de la sanación de los vínculos, y utiliza este término, sanación de los vínculos de víctima, ofensor, el ofendido y la comunidad. Y ahí aparece este concepto de lo restaurativo de comunidad, de lo cual no me voy a extender ahora, pero es un concepto que nosotros veníamos trabajando, y esta importancia que tiene lo restaurativo de sentirnos todos parte de este conflicto, de este daño, y cómo la comunidad la identificamos y la involucramos, y cómo la comunidad también sufre y padece cuando hay una situación conflictiva, cuando hay un delito, cuando alguien, como dijo recién Pablo, que esto de
cuando a alguien le duele algo, cuando hay tanto dolor en una comunidad, en una sociedad. Y en la comunidad vemos la escuela, vemos las organizaciones no gubernamentales, los clubes, todos aquellos que no están dentro de este marco de víctima o victimario, víctima ofensor, o en el ámbito de familia, si estamos en un divorcio, en la pareja. ¿Por qué traigo la definición del manual? Porque cuando pensamos el segundo congreso, ya estábamos en pandemia en el 2020, tuvimos la duda si hacerlo o no, porque la virtualidad recién se asomaba como algo que no sabíamos si iba a funcionar o no, si podíamos hacerlo o no. Y bueno, y en ese segundo congreso tuvimos la oportunidad de que participe como uno de los expositores una de las personas que estuvo en la redacción del manual, que es Andy Corley. Andy Corley, además, escribe un texto que nosotros publicamos en el libro, que es el libro que se presentó en el tercer congreso, en donde recopilamos lo que es la filosofía y la epistemología de qué se nutre lo restaurativo en América Latina, qué prácticas tenemos visualizadas y cómo interviene el Poder Judicial. Reconociendo en esto que hay muchos que nos antecedieron, que uno lo que hace es tomar la posta, replicarlo, multiplicarlo, tratar de aportar, colaborar para que otros sigan creciendo con esto y sigamos aportando al crecimiento conjunto. Esto ya no es nuevo. Lo que hacemos es trabajar sobre algo que empezó a asomarse y que en distintos espacios que se empieza a presentar, se empieza a adueñar la comunidad como una herramienta, como un dispositivo útil por los resultados y por las posibilidades de poder dar respuestas que satisfagan mejor las necesidades, no solamente de las personas involucradas en la situación conflictiva, sino las necesidades sociales, esta cuestión de la satisfacción social en relación a las respuestas a los problemas que tenemos como comunidad y que a veces, o en muchos casos, llegan al ámbito del Poder Judicial. Ese segundo congreso fue un congreso que creció mucho porque tuvimos participaciones de España, de Portugal, de hecho tuvimos la participación de la Universidad Complutense de Madrid, en donde ellos estaban haciendo una experiencia de lo restaurativo en relación a las personas con discapacidad, hicieron esta presentación. Tuvimos una presentación muy interesante y un apoyo de lo que es la Fundación Nansen para la Paz, que está en Noruega, y todo el desarrollo que se viene haciendo latinoamericano, como por ejemplo el fuerte movimiento de jueces comunitarios en Brasil, en donde el trabajo de los jueces comunitarios en Brasil viene siendo de la práctica y de la justicia restaurativa muy fuerte, sobre todo el trabajo en círculos. Una de sus principales representantes fue la doctora Claudia Foley, que estuvo en los dos congresos, la doctora Celia Pasos, y de esto ver cómo no únicamente lo veíamos en lo penal juvenil, sino que también lo empezábamos a ver en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, hasta en el 2021 se planteó en el ámbito laboral, a partir de la aprobación del convenio 190 de la OIT, y que en el 2020 nuestro país ratificara ese convenio, donde específicamente se habla de la necesidad de utilizar todos los métodos no adversariales de resolución de conflictos para cuestiones de violencia laboral, y es un convenio muy importante para la República Argentina porque reconoce la trascendencia de la problemática en el ámbito laboral, y eso también anima a muchas universidades a empezar a trabajar protocolos en donde lo restaurativo sea la forma de abordar los conflictos dentro de las propias universidades. Se presenta, por ejemplo, el protocolo de la Universidad Autónoma de Querétaro. En este momento se están trabajando protocolos en universidades nacionales de la República Argentina, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Lanús, en la UBA. Pero el tercer congreso tiene algo muy, muy interesante, en que la academia argentina y latinoamericana cooperan directamente en que este congreso se lleve adelante,
pero también los poderes judiciales, no solo de la República Argentina, sino los poderes judiciales de Latinoamérica. Y en esto quiero hacer una mención especial de la doctora María del Carmen Battaini, porque previo a este congreso, nosotros hicimos una jornada, el comité organizador de los congresos hizo una jornada el 10 de diciembre del 2020, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Natalia debe haber participado porque asiente con la cabeza. Y la apertura estuvo a cargo de la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci, y la doctora María del Carmen Battaini mandó un mensaje grabado, porque ustedes sabrán que tienen muchísimas miles de actividades, pero el equipo que trabaja con ella, la doctora Silvia Becchi, y el equipo con el cual ella está trabajando en Tierra del Fuego, estaba Silvia Becchi, estaba Sergio Pepe, estaba Jessica Nani, estoy mirando el programa porque realmente fue impactante, presentaron el trabajo que están llevando adelante de lo restaurativo a instancias del pedido de la doctora María del Carmen Battaini. En este congreso, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto de Mediación de México, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, ADEPRA, ATRA, la Judicatura de Colombia, la Defensoría de la República de Colombia, además de cientos que quiero mencionar nada más, la Sociedad Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, los programas que se están llevando adelante en las distintas universidades en relación a la problemática juvenil y a la problemática de familia y la utilización de las herramientas de lo restaurativo. El grupo de trabajo y acompañamiento en formación y prácticas restaurativas de juzgados de menores de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe. El Poder Judicial de San Luis declaró a los congresos como parte de la formación continua de funcionarios y magistrados de su provincia. Los jueces de menores de la provincia de Santa Fe, la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia de México, bueno, una serie de instituciones que desde distintos lugares avalaban y daban cuenta de el trabajo que se viene haciendo en lo restaurativo y el reconocimiento de la importancia de llevar adelante estas prácticas, lo que también hizo que se pudiera hacer una diplomatura en justicia y prácticas restaurativas. Tanto Natalia como Rocío nos estuvieron acompañando en la primera cohorte, ahora estamos en la segunda. Una propuesta de posgrado en la Universidad Nacional de Salta, además de el trabajo que seguimos haciendo con Colombia, pese a la situación que están viviendo actualmente, que es conocida por todos, con la Universidad de Sonora, con la Universidad de Querétaro, con el Colegio de Mediadores de Chile. Chile tiene un colegio de mediadores que está sindicalizado, están agremiados, y al ser un país unitario, con este colegio nos resulta muy fácil poder trabajar e intercambiar distintas acciones. Pero bueno, este es un poco un recorrido que, como para un pantallazo de en qué lugar nos encontramos y qué estamos haciendo. Estamos haciendo formación de prácticas restaurativas en distintos niveles. Se están llevando adelante dispositivos de justicia restaurativa en lo penal juvenil, en lo penal para adultos, en familia. Hay un interés muy grande en el fuero laboral por llevar adelante este tipo de prácticas en relación a la necesidad de los jueces de poder integrar estas partes en las cuales les resulta a veces complejo por esta situación de asimetría que se genera dentro del ámbito de lo laboral. Y bueno, entendemos que estamos en el proceso del crecimiento latinoamericano. De hecho, algunos colegios profesionales de abogados ya generaron los primeros institutos de estudio de justicia y prácticas restaurativas. Pero, bueno, hecho este pantallazo, a mí me parecería muy bueno, muy interesante que el doctor Bauché nos pueda dar cuenta del trabajo que yo creo que tiene más de 15 años
la experiencia de Lomas, de la cual, además de habernos formado con su equipo y de haber sido testigos de este trabajo en la diplomatura, en las 2 diplomaturas y en las presentaciones en los congresos, bueno, a darle el reconocimiento a Germán en la generosidad, por lo menos en lo personal, de habernos introducido en lo personal y en lo grupal en esta temática. Así que, Germán, si te parece. Eleonora, perdón. Sí. ¿Puedo hacer una sola pregunta por ahí antes? Perdón, Germán, es solamente para por favor. seguir un poco el hilo, porque me interesa particularmente. Cuando vos decís que se están incorporando o diagramando estos protocolos, decías recién a lo último, hasta en los juzgados laborales y demás, ¿es desde el organismo jurisdiccional? Desde el organismo jurisdiccional, en la provincia de Santa Fe, en relación a las cámaras, han tenido acercamiento a este tema para asesorarse de qué forma podrían hacerlo, pero Bien. eso en la parte judicial. Pero la parte previa, la parte administrativa, Ajá. todo lo que tiene que ver con la tramitación de las denuncias de violencia laboral, las defensorías, somos el órgano competente para las defensorías del pueblo, para recibir estas denuncias y tramitarlas. El trámite, tal como está en la ley, que no ha sido adaptada a la ratificación del convenio 190, no nos permite utilizar este dispositivo. En cambio, el convenio sí nos permite. Bien. O sea, desde el ámbito administrativo y desde el ámbito judicial. No sé si ahí te respondí. Sí, solo quería, porque estamos ahora después lo charlamos, pero bueno, en función un poco también del trabajo que un poco encamina la comisión, esto desde que desde los órganos jurisdiccionales se incorporen o se diagramen estos protocolos de prácticas restaurativas. Era esa también la pregunta. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Eleonora, muchísimas gracias. Después, por supuesto, entiendo que podemos retomar los temas que ella expuso. Bueno, vamos a presentar entonces al doctor Germán Bauché. Él es magistrado jefe de la Defensa Pública Oficial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora desde el año 2002. Es abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho de Daños y diplomado en Raza, Género e Injusticia. Es docente a nivel nacional e internacional e investigador. A su vez es autor de numerosos libros y publicaciones, ha sido expositor en congresos, foros y jornadas también tanto a nivel nacional como internacional. Entre otras muchas cosas, es copresidente de la Fundación Objetivo 16 y coordinador de la Comisión de Mediación y Justicia Restaurativa de la Unión de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Así que bueno, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Pablo, por estar acá, por permitirnos este espacio, Yo quiero reconocer públicamente que siempre, desde que vos estás como presidente del colegio a nivel provincial, hemos tenido no solamente tu presencia, sino el respaldo institucional del colegio provincial y las veces que te hemos pedido algo los has llevado al seno de la comisión para que lo traten y bueno, hemos tenido siempre buenas respuestas. Gracias, Eleonora, y gracias a todos ustedes, ¿no? Eleonora hizo todo un recorrido desde lo institucional, que me parece que es autosuficiente, ¿no? Que ya definió lo que es una idea de justicia restaurativa, definió o se respaldó en los documentos internacionales que vienen apoyando, proponiendo y recomendando a los países que apliquen procesos restaurativos en la solución de sus conflictos, que lo hagan como política pública y sobre todo que fomenten las soluciones autocompositivas, ¿no? Y esto no es más que tratar de llevar ese perfil humano que comentaba Pablo y después respaldó Leonora en sus distintas intervenciones, y es llevar un poco la recomendación que todos nosotros hacemos a nuestros amigos y amigas, ¿no? Y yo voy a bajar al piso todo lo tan lindo y tan elevado que dijo Leonora y vulgarizarlo y decir, ¿quién de todos nosotros
no tiene un amigo, una amiga, que se le acerca y le dice, la verdad que me encantaría meter en cana a mi vecino porque me prende fuego la medianera. ¿Quién de todas ustedes y de todos ustedes no pueden decir que alguna vez no tuvieron ganas de matar a su pareja? Como una... pero de corazón, ¿no? Digamos, después uno se controla, pero de corazón. ¿Quién no lo dice y le va y le dice a un amigo, sabes que hoy la quiero matar? ¿Sabes lo que me hizo? Yo estaba cambiado para ir a jugar al fútbol y se le ocurrió ir al cine. Y se armó un despelote en casa. ¿Y el otro qué te dice? Y arreglalo, ¿viste? Hablalo. Dialoguen. Explicale. Pedile que te cuente que siente que le molesta lo que hiciste. Pedile perdón, si corresponde. Aceptá su perdón, si te lo da. Aceptá su perdón porque, como muy bien dice Marta, seguramente alguna macana también te mandaste vos en todo este lío. Aunque no lo hayas hecho, si no lo hiciste ahora, seguramente en algún momento o en otra relación lo hiciste. En definitiva, sanen esa relación y ayúdenos a recomponer la sociedad, porque además nuestro enfrentamiento enfrenta o hace ruido en los amigos en común que tenemos, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos proponiendo, ¿no? Cuando hablamos de humanizar la justicia, estamos diciendo eso. Pero claro, lo estamos diciendo para nuestros amigos, y cuando hablemos del joven en conflicto con la ley penal, van a ver que también lo estamos proponiendo para nuestros hijos, y a veces somos duros con los hijos de otros, ¿no? Cuando le toca juzgar. Entonces, yo quiero decir esta idea central, ¿no? Que es un poco lo que estamos proponiendo. Ahora, claro, si no se puede hacer eso, bueno, mantengan el litigio, pero primero, antes de litigar, podemos hablar, podemos dialogar, podemos explicar, podemos pedir perdón, ser perdonados, dar el perdón, sanar los lazos, recomponer y caminar hacia adelante. Y eso es un poco lo que proponemos en las prácticas restaurativas. No proponemos pelearnos con el servicio de justicia ordinario, ni proponemos pelearnos con los jueces, ni proponemos pelearnos con los fiscales, ni con los defensores que no aceptan estas prácticas. Lo que pedimos es esta idea de primero tratemos de autocomponer, porque una solución autocompositiva es por su naturaleza mucho mejor que una solución dictada por un tercero, ya sea de cualquier fuero. Y ya ven que cuando digo de cualquier fuero, voy a terminar diciendo, o voy a sostener en algún momento, que este concepto de justicia restaurativa como un ámbito del derecho penal ya es vieja y obsoleta. Estamos hablando de un concepto de justicia restaurativa, si quieren, para el ámbito penal, pero que existen otras prácticas restaurativas que se pueden dar en cualquier ámbito de la justicia, en cualquier fuero, por supuesto en el fuero laboral, por supuesto en el fuero civil, por supuesto que estamos trabajando también en el fuero de familia, y por supuesto que digo, en cualquier tipo de ámbito podemos llevar esto. Entonces decimos, primero, por eso hace muchos años que venimos proponiendo en algunos ámbitos la idea de la justicia o las prácticas restaurativas como solución temprana. O sea, primero tratemos de autocomponer los conflictos, hagamos el esfuerzo mayor y después litiguemos. Pero, vuelvo a repetir, no como cosa opuesta. Hay temas que se pueden autocomponer, que se autocomponen antes de llegar a tribunales, y hay temas que por su naturaleza, por las características de la gente, por su efervescencia, por el daño ocasionado, vamos a tener que procesarla, litigarla y después sentenciarla. Pero hagamos el esfuerzo, el mayor esfuerzo para autocomponer los conflictos. Ahora, claro, tenemos una cantidad de conflictos en donde la gente no puede sentarse a dialogar con el otro, como yo lo decía, tan fácilmente, aunque nunca es fácil ni pedir disculpas,
ni aceptar las disculpas, ni dar explicaciones, ni prometer el cambio de hábito, ni hacer el cambio de hábitos de vida, ¿no? Por lo tanto, lo que digo es que las prácticas restaurativas no son prácticas menos severas o soluciones menos severas desde ese punto de vista que las soluciones o que las sentencias que dictan los jueces, ¿no? Quiero decir que para que exista una posibilidad de una práctica restaurativa, cumpliendo con todos los principios y con todas las etapas de un proceso restaurativo, la persona tiene que meter mucho el cuerpo, mucho el corazón, mucho el sentimiento y mucho la cabeza. O sea, comprometemos a toda la persona, no solamente la parte física, como parece que fuera cuando uno condena a otro, priva de libertad, o el bolsillo cuando se condena por un daño, sino que lo que metemos acá es toda la persona, los sentimientos, las necesidades, las expectativas y sobre todo el pedido de respuesta. Pero bueno, hay una cantidad grande de otros conflictos que están en el medio, ¿no? Podríamos decirlo. Que es un conflicto en donde la gente no va a poder dialogar por sí sola, pero que por ahí no es necesario que se lleve a un litigio. Y son aquella cantidad de situaciones que podemos recomponer los diálogos y podemos recomponer estos procesos de diálogos a través de la existencia de un tercero que guíe estos diálogos. Primero, que calme los ánimos a una de las partes, que vamos a decir que es víctima, o lo vamos a denominar víctima, que calme los ánimos de la otra parte, que es el victimario, que vea si ambos tienen capacidad para el diálogo y que los invite al diálogo a través de su coordinación, de su dirección, de su colaboración. Y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de procesos restaurativos. Cuando hablamos de procesos restaurativos, nosotros hemos hecho un documento que para nosotros es fundacional, que salió de acá de Lomas de Zamora, que es la idea de campo restaurativo, en donde cuando hablamos de los principios que deben darse sí o sí en un proceso restaurativo, hablamos de eso, ¿no? Del diálogo entre las partes en conflicto, del reconocimiento del hecho disvalioso, del pedido y el dar las explicaciones que se necesiten, del pedido y aceptación de las disculpas, del ofrecimiento y aceptación de un resarcimiento en el concepto como integral, no solamente económico, y sobre todo de la idea del compromiso de no reiterancia. Compromiso de no reiterancia que a veces se puede llevar adelante solo y que a veces va a ser necesario que la persona que cometió ese hecho disvalioso, ya sea porque tiene una adicción o porque tiene algún problema social o algún problema de comportamiento muy grave, va a tener que ser incorporado a un programa. Pero más o menos estamos hablando de esos principios, de esos momentos que tienen que darse sí o sí en todos los procesos restaurativos. Y bueno, eso es un poco la idea. ¿Para qué? Y para fomentar y recomponer los lazos sociales, para poder volver a la idea de la convivencia y para volver a una idea de que a través de la palabra y del diálogo se pueden resolver los conflictos. ¿Y cuál es el medio? Y reitero, el medio es el diálogo, la palabra y el concepto fuerte de responsabilidad personal. Los procesos restaurativos también tienen un componente muy fuerte de la responsabilidad personal, sobre todo de la persona que ha dañado a otra. Y poder facilitar de esa manera la sanación de la persona dañada. Más o menos esa es la idea, ¿no es cierto?, que tenemos lo que trabajamos prácticas restaurativas. Saber que es posible, saber que da resultados. Yo la otra vez comentaba que nosotros tenemos estadísticamente demostrado que nuestros jóvenes que pasan por el servicio de justicia ordinaria en Lomas de Zamora tienen una reiterancia del 66%, y los jóvenes que pasan
por nuestro servicio de justicia restaurativa del joven en conflicto con la ley penal tienen un nivel de reiterancia del 9%. Del 9 contra el 66%. Está bien, son jóvenes con mayor posibilidades y por eso aceptamos que pasaron por el servicio de justicia restaurativa, es cierto, puede ser una crítica aceptada, pero concretamente las estadísticas nos dicen eso, comparen el 9 con el 66%. Tenemos documentado muy fuertemente los niveles de satisfacción que tienen nuestras víctimas, ¿no? Los niveles de satisfacción cuando dicen, es la primera vez que alguien personalmente escuchó mis necesidades y me preguntó qué era lo que yo quería hacer con este conflicto, qué tipo de solución quería. Y ahí lo tenemos, documentados, una gran cantidad, un gran nivel de satisfacción. Y también tenemos un seguimiento de los jóvenes que pasan por nuestro servicio, que nos indican que están haciendo un gran esfuerzo para cambiar de hábitos, ¿no? De muchas maneras lo tenemos, ¿no? La manera más sencilla fue hacer una huerta ahí en el patio de la casa que tenemos de justicia restaurativa, que nos dio la mano un ingeniero agrónomo y los jóvenes venían y nos contaban cómo estaban viviendo ahora, y estaban tan contentos que alguno trajo hasta un amigo que no tenía nada que ver, no había pasado nada, no había pasado por ningún servicio de justicia restaurativa ni nada, simplemente era el amigo del barrio, le dije, venite, vamos, que vamos a cosechar los zapatitos y que ahí hay un grupo de jóvenes que nos recepcionan bien. Y bueno, entonces digo, la cosa funciona. Por supuesto, reitero el concepto de convivencia. Nosotros entendemos que hay otro montón de casos que van a tener que ser judicializados, litigados, sentenciados. Pero bueno, pero que funciona, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajar? Porque para esto estamos acá en esta comisión. Para mí un tremendo beneficio que yo creo que ni se deben, que todavía no hemos visto el impacto, pero que es lo que tenemos que trabajar, es que si nosotros tenemos el paraguas por primera vez, ¿no? Así Leonora decía que hace 15 años que yo estoy trabajando estos temas, yo trabajo desde el 2004 los temas restaurativos, ¿no? Y bueno, voy a contar que después de inclusive haberme encontrado con Silvina Paz en México hablando de temas restaurativos, de haber hablado mucho por todos lados, después de haber trabajado 12 años en Loma de Zamora, me invitaron por primera vez a dar una charla en mi, en mi departamento judicial. Y me parece que ya estaba mi amigo Santagati, que fue más por amigo que por convencido, pero no importa. Tuvo el gesto de organizar algo para que lo podamos hacer, ¿cierto? Después de 12 años de trabajar, pero siempre creciendo, ¿no? Y un formato que tenemos, que es el formato, bueno, y decía, la importancia de que ahora, todos los que tenemos ganas de hacer algo restaurativo, en cada departamento judicial, tenemos el paraguas, el aval del Colegio de Magistrados de la provincia. Es fundamental, es importantísimo, porque podemos hacer estos intercambios y podemos decir, bueno, es posible hacerlo, ¿no es cierto? Digamos, la ley, el derecho positivo y el trabajo en tribunales permite que lo hagamos. Y esto es bueno tenerlo. Después hay que buscarle el formato en cada foro, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a derivar, cómo lo vamos a protocolizar, qué se puede hacer desde un juzgado y qué se puede hacer desde una defensoría y qué desde una fiscalía, pero se puede hacer. Y acá puede haber 3 ideas centrales que quiero tirar, ¿no? Por supuesto que los jueces lo pueden hacer, ¿sí? Los jueces pueden detectar causas, y de hecho lo hacen, y decir, por ahí antes de que esto siga avanzando, por ahí podemos hacer una etapa y derivar alguna oficina de restaurativas para que vean si este caso se puede solucionar de esa manera. Por supuesto que los fiscales lo pueden hacer, porque de hecho nos costó mucho, pero le hemos explicado a los fiscales que esa potestad que tienen ellos de ser los titulares de la acción penal tiene sentido cuando hablamos de que la acción penal implica tener la posibilidad de tener una pretensión. O sea, uno sabe que en derecho procesal te dicen que
que la acción procesal es ese derecho y la pretensión es el contenido de ese derecho, ¿no es cierto?, de reclamar ante las autoridades. Y que esa pretensión tiene un sujeto, un objeto y una causa, y que la causa es el hecho conflictivo, el hecho que provoca el conflicto, más la imputación jurídica. Si ese hecho no existe porque fue solucionado, nosotros les explicábamos a los fiscales, ya si no existe el hecho, no existe la causa, y si no existe la causa, no existe uno de los elementos de la pretensión, podés archivar tranquilamente ese expediente. Y así lo hacían, ¿no? Y después le pedimos que lo hicieran ya diciendo que lo archivaban porque había pasado por un proceso restaurativo. O sea que todos podemos aportar. La defensa pública, que a veces se opone también por esta idea del principio o del estado de inocencia, nosotros le decimos que claro que sí, que el estado de inocencia es una garantía, y como garantía es, como toda garantía, es un límite al poder del Estado. De ahí nace esa idea, pero no nace a través de la posibilidad de conciliar el conflicto con otro, cuando son particulares, porque ahí el Estado, como Estado, digamos, que pueda avanzar con su fuerza, no existe, ¿no? Entonces también lo podemos hacer. Lo único que tenemos que pensar, el juez cuando dice, acá en lugar de hacer lo que a mí me parece, voy a posibilitar que la solución la busquen las partes, porque es posible en este caso particular. Quiero dejar sentado eso. Para algunos casos particulares, pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero no es para todos. Bueno, cuando el juez tiene esa calidad humana de decir, ¿por qué tengo que resolver todo yo? Hay cosas que es mejor que lo resuelvan autocompositivamente la gente. El fiscal lo mismo, cuando tiene esa actitud de decir, bueno, si ya el conflicto no está, y hay con compromiso de no reiterancia de parte del agresor, ¿para qué voy a llevar adelante este proceso? ¿Para qué voy a pedir pena si la pena tiene como objeto la resocialización de la persona y si ya la persona hizo un acto claro, concreto, de que se va a evitar volver a caer en los mismos actos que lastimaron a la sociedad? Y si la víctima no tiene nada más que pedir porque ya está de acuerdo está de acuerdo con ese acuerdo restaurativo. Y lo mismo para la defensa. Si la solución es mejor, ¿por qué negarla, no? ¿Por qué no fomentarla? Y bueno, y los formatos pueden ser el ideal, por lo menos el ideal que se me ocurre a mí, en donde tengamos un área, en donde tengamos comprometido a todos los operadores del sistema judicial. Nosotros acá, por suerte, tenemos un área en donde trabajamos juntos. Primero tenemos la gran suerte de tener un edificio separado de tribunales, o sea, logramos sacar, tener un edificio que está fuera del edificio del conflicto, ¿no es cierto? Tribunales como la cosa así, del conflicto, viva el conflicto, y nosotros hemos hecho una casita a 15 cuadras, ni muy lejos como para no molestar a la gente que vaya, ni muy cerca para contagiarnos, ¿no? Entonces tenemos un ámbito ahí cercano, invitando a la gente que venga a vernos. Tenemos la suerte de que el fiscal general en su momento firmó junto conmigo la resolución de cuando creamos el área, la última resolución cuando creamos el área, que después cuando la modificamos el nuevo fiscal general, Carlos Bacchini, también lo apoyó, y que la gente de la Corte, el cuerpo técnico de la Corte, también nos colabora. O sea, tenemos la suerte esa como cosa ideal, ¿no? Y bueno, y tenemos un protocolo de trabajo de cómo se derivan las causas, y un equipo de jóvenes y de funcionarios y algunos peritos, todos capacitados en mediación y mediación penal. Y trabajamos de esa manera, pero no es necesario empezar ni trabajar de esa manera. Ese es un formato, ese sería como decir, bueno, somos casi el oficialismo en Loma de Zamora, entonces tenemos la suerte de que, tenemos el fiscal general a nuestro favor, tenemos el defensor general, el presidente de la Unión, la coordinadora del fuero de menores, tenemos la coordinadora del cuerpo técnico, o sea, se nos hace el campo orégano, y está bueno. Después de 12 años, 14 años, estamos cosechando, está bueno.
Pero yo llamo la atención de que no es necesario tener eso para empezar a trabajar. Y a mí me gustaba esta charla, cuando Rocío nos invitó a participar, de decir, si a ustedes les parece bueno la idea de que es mejor o que es posible que haya muchas soluciones autocompositivas y dejar el litigio para cuando es necesario, trabajemos en la medida que podamos y en los lugares que nos toca laburar restaurativamente. Si soy juez, busquemos una estrategia para que en ese juzgado se puedan hacer cosas restaurativas. Si soy fiscal, hagámoslo. Si soy defensor, hagámoslo. Si soy secretaria, empleado, lo que sea, hagámoslo. Porque nosotros empezamos con una mesa de entrada. Había dos personas que vinieron de La Plata a trabajar a Lomas de Zamora. Y una era la doctora Daniela Bersi, que ahora es fiscal de casación, en ese momento era secretaria de la Defensoría. Y otro era un defensor civil, Hugo Rondina, que está en La Plata de vuelta como juez de familia, un magistral lo que trabaja. Y ellos dos eran nuevos, habían venido a Lomas, o sea, Daniela como secretaria de la Defensoría General y Hugo Rondina como defensor civil, ¿no? Y dicen, bueno, empezamos a charlar, ¿y qué les parece? Pum, pum, pum. Esto es como el antecedente a lo que trabajamos después restaurativamente. Porque hicimos esto, después trabajamos en mediación penal y después nos empezamos a trabajar restaurativamente, ¿no? Primero con una secretaría, después con una defensoría y ahora con esta área que involucramos a todos, ¿no? Bueno, estos dos jóvenes bastante locos, empezamos a charlar y dijeron, vamos a hacer mediación nosotros. ¿Te parece bien, Germán? Sí. Pusieron, y esto lo juro, pusieron un escritorio en la mesa de entrada en un pasillo, en la planta baja, y empezaron a hacer mediación. Pum, 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 empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, por supuesto, por suerte, Daniela después se fue fiscal y ahora es fiscal de casación. Una persona maravillosa, y Huguito ahora es, reitero, juez de familia en La Plata, maravilloso también, ¿no? Pero ellos empezaron ese trabajo, así, en un escritorio, en la entrada, en el pasillo de la planta baja. Y bueno, y ahí arrancamos. O sea, digo, podemos empezar a arrancar con lo que sea. Y podemos ir buscándole la forma y podemos ir nosotros respaldando de distintos ámbitos el trabajo que se proponga hacer en cada lugar. Y la otra es también buscar acciones restaurativas, no ya prácticas restaurativas, acciones restaurativas en los distintos lugares que nos toquen estar. ¿Sí? Entonces, bueno, si soy un juez, puedo ver algunos hechos que si lo puedo tratar restaurativamente, algunas cuestiones internas, algunos conflictos, en donde esté. O sea, como los dos niveles. En un lado hago una oficina separada, si puedo separada, porque esto de separada es ahora. Yo, como siempre, los que me conocen saben que yo soy un optimista y cuento las que gané, las que perdí, las cuentan otros. Bueno, y ahora tenemos una casa restaurativa, gracias a las jornadas que organizan ustedes. Nosotros le decíamos a la doctora Falvo lo que hacíamos, y la doctora Falvo, también una persona muy solidaria conmigo, no nos daba bolilla. Hasta que un día se organizaron, ¿se acuerdan cuando se organizaron las jornadas del joven en Bahía Blanca? ¿Se acuerdan Así que le es. invitaron a Mariana Palategui? O me habían invitado a mí, no me acuerdo, y yo no podía ir. Y fue Mariana Palategui. Y dio una charla sobre lo que estábamos haciendo. Y la llevaron, y había una secretaria de Falvo que se lo llevó, y me llama Falvo y me dice, ¿qué estás haciendo ahí en Loma? Le digo, esto y esto. ¿Cómo no me avisaste? No, no es que no la avisé. Yo todas las cosas que hago, antes se lo escribía por correo a Falvo. Estoy haciendo esto, y Falvo la leía, pero no, por supuesto. Le digo, mira, debe tener 30 correos que... porque me dijeron que es maravilloso lo que haces, ¿qué necesitas? Y bueno, si es posible alquilar un inmueble para que trabajemos en ese inmueble, maravilloso. Y ahí conseguimos el inmueble. Pero antes habíamos trabajado dentro del inmueble de una defensoría, y antes habíamos trabajado en el pasillo con Daniel. La idea es esa, ¿no? Busquemos el formato, comenzamos. Primero
ver si estamos todos convencidos de esta idea en general. Primero convivimos con, digamos, los dos servicios que convivan. La idea de soluciones autocompositivas a través de esta idea, que ahora le sumamos el concepto restaurativo de la no reiterancia, ¿no es cierto? Y de estas etapas y principios restaurativos. Veamos si podemos armar oficinas restaurativas en cada departamento judicial. Y si no podemos, veamos qué prácticas concretas restaurativas podemos hacer en cada una de nuestras dependencias, ¿no? Y el concepto central, que hasta es bíblico esta idea creo que está en Lucas 24, de si estás peleado con tu hermano, primero concíliate con tu hermano antes que tu hermano te lleve al juzgado, ¿no? Al juez. Esto es lo mismo, conciliémonos antes que nos lleven al juez. Y conciliémonos todos nosotros, cuidemos al otro, ¿no? Cuidemos al otro como de nuestra mano, de nuestra boca y de nuestros ojos. Cuidémoslo y transmitamos esa idea, que la idea que tenemos cuando trabajamos restaurativamente es cuidar y es dar una oportunidad para recomponer la sociedad y recomponernos y sanarnos entre todos, ¿no? Más o menos esa es la pequeña idea que quería contarles, ¿no? Germán, ahí hay una pregunta de Martín, si quieren la leo, para Martín Rizzo, ¿no? Si me equivoco, perdón. Dice, el tema es que de esa manera depende de buenas voluntades. En función de ello, lo que pregunta es si no crees que es necesario que desde la defensa exista una política criminal desde donde se impulse el uso de estos procesos o acuerdos restaurativos, no necesariamente la mediación penal. Ello dice porque en muchos casos hay resistencias del Ministerio Público Fiscal y en este sentido, a su vez, consultar si existen estadísticas donde se refleje el uso de justicia restaurativa. Vos algo respecto de las estadísticas dijiste. Sí, bueno, tenemos las estadísticas de Loma de Zamora, pero también tenemos el resultado de lo que sucedió en los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa. Todo Latinoamérica está atravesado por las prácticas restaurativas, de distintas maneras. O sea, nosotros tenemos acá un modelo, Loma de Zamora tiene un modelo que está dentro del ámbito judicial, pero tenemos otros modelos en donde las delegaciones o las transferencias que hacen los organismos judiciales se los hacen a organismos que son del Poder Ejecutivo. Tenemos formatos muchos y muy grandes. Si algún día lo escuchamos a Juan Carlos Besula que nos cuente lo que se hizo en Brasil, él, Glaucia y tanta gente que trabajó con él en Brasil, es una gran experiencia. Tenemos en Chile que surgen de las universidades, tenemos acá en Buenos Aires distintas experiencias, tenemos en el sur que está trabajando ULF con las comunidades mapuches. Bueno, tenemos un montón de experiencias con estadísticas y con resultados positivos. Y por supuesto que yo creo en lo que dice Martín, ¿no? Por eso el último congreso que hicimos estaba centrado en el ejercicio de derechos humanos y en la propuesta de hacer políticas públicas. Por supuesto que sí. Ahora, y por supuesto que va a salir, porque está también en la Procuración, está haciéndose el run de todos estos temas restaurativos. Ya el Ministerio de Justicia ha tomado el tema. Ya el Ministerio de Desarrollo, que yo contaba que hoy tuvimos una reunión muy linda con Vallejo, y también lo ha tomado como una propuesta agradable, buena. Ya nosotros estamos formando a gente, con el Ministerio de Justicia de Nación, estamos formando gente del SENAF de Nación. O sea, estamos trabajando ahí también. O sea, hay muchos lugares donde se está trabajando, pero la pregunta que hago, y yo estoy de acuerdo con Martín, hace falta, pero yo no fijo la política pública. O sea, hago lo que puedo. Entonces digo, hagamos al revés, hagamos lo que podamos todo, hasta que el que fija la política pública, que ya lo está viendo, lo vea y diga, mira qué bueno, vamos a hacerlo por ahí. Pero hay muchas cosas. O sea, yo no creo que las cosas necesariamente, si bien, reitero, yo le doy la razón
y sé que, por ejemplo, estas reuniones que estamos haciendo, que son las ponencias fruto de los congresos latinoamericanos, lo estamos haciendo con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y lo abrió Sergio Torres, ¿no? Esto antes no pasaba, entonces hay un lugar en donde podemos decir que por lo menos hay una aceptación y una cantidad de gente que puede escuchar todas estas ponencias que no son el círculo chiquito que escuchaba antes. Y bueno, también en algún momento habíamos hablado nosotros acá, pero digamos más adelante, cuando veamos un poquito más y aprendamos un poco más de todas estas cuestiones restaurativas, no me acuerdo quién la había propuesto, de también ir trabajando una especie de protocolo y de propuesta de esta comisión para, bueno, elevarlo al colegio, y que el colegio en alguna de esas reuniones que tiene con el Ministerio de Justicia, con la Corte o con los legisladores, se lo pase si le parece bien. O sea, hay como un montón de cosas que podemos ir trabajando, pero digo, empecemos como de a poco, empecemos a fortalecernos, a ver qué inquietudes tenemos, a seguir con estas reuniones y a ir viendo qué se nos va ocurriendo. Por supuesto, hay un protocolo que trabajamos muchísimo, que después lo llevamos a Nación. El protocolo que tiene Nación, cuando el ministro era Germán Garabano, fue un protocolo que aportamos nosotros, ¿no? Y bueno, primero se aplicaba en Loma de Zamora, ahora no sé si se aplica en algún lado, pero por lo menos está ahí dando vueltas. Está difundido por En Bahía Débora, lo estamos intentando aplicar, Germán. por Débora, ¿cómo se llama de apellido Débora? Que nunca me acuerdo. Dobenieski. Claro, Dobenieski. bueno. Ella nos dio una gran mano. Buenísimo, ¿no? Entonces digo, bueno, hay como muchas posibilidades, pero yo quería dejar los dos extremos, ¿no es cierto? Que es un poquito lo que fue el primer congreso, desde las prácticas concretas a las filosofías, ¿no? Eleonora nos ilustró con todo lo que son los avances, los documentos, las definiciones, y yo decía, bueno, si logramos unir esos conceptos así, con una práctica que venga desde abajo, nosotros podemos hacer algo interesante, ¿no? Bueno, de mi parte nada más, gracias. Gracias. ¿Yo te puedo hacer una pregunta, Germán? Sí, claro. Cuando hablabas del tema de los niveles de satisfacción de las víctimas y los resultados de, bueno, de esto de obviamente de bajar la reincidencia, ¿cómo miden, por ejemplo, esos niveles de satisfacción? Esto que la gente les dice, nunca me habían escuchado, ¿qué hacen? ¿Encuestas o formularios? No, porque las encuestas son resultados forzados, ¿viste? Yo lo primero que agradezco, o sea, nosotros empezamos a hacer las estadísticas, los seguimientos, y después empezar a documentar lo que naturalmente nos describe la gente, gracias a los fiscales más duros. Los fiscales más duros del Fuero Penal Juvenil fueron los que son los mejores fiscales, los más formados, ya tenían 18 posgrados en la UCA, en El Salvador, en todo lado. Claro, eran fiscales que tenían la cabeza de que, bueno, yo tengo la denuncia, investigo, acuso y pido condena. Y entonces nos empezaban a poner en crisis en el buen sentido, ¿no? Sí, ¿y ustedes cómo saben que la gente, bueno, vamos a tomar la estadística, pero para tomar la estadística yo necesito que vos como fiscal digas que ahora no archivás la causa, sino que la archivás porque pasa por un proceso restaurativo. Sí, como ustedes, ¿cómo saben que la gente está más contenta con ustedes como nosotros? No, ningún problema. Mirá, alguna gente nos manda pequeños videos, alguna gente nos manda registros de audio, alguna gente nos manda texto de WhatsApp, otras nos escriben nota. Antes ahora los guardamos, los transcribimos a una página, ¿viste? Y lo vamos guardando. Entonces cada tanto vamos y le mostramos, mira, yo tengo 10 agradecimientos. ¿Cuántos tenés vos como fiscal? Oh, bueno, está bien, te vamos a pasar una causa. Bueno. Y los seguimientos también lo hacemos por eso. Pero bien, ¿viste? Te vuelvo a repetir con el concepto siempre de convivir, ¿no? De que la gente cuando trabaja estamos trabajando con principios y paradigmas
fuertes, tradicionales, y que, bueno, hay que ir... no sé si te respondí. A mí las encuestas obligadas me parecen como la encuesta del avión, ¿viste? ¿Qué le va a decir al tipo? Está en vuelo, le va a decir que el piloto no sabe manejar. No, está bien, pero bueno, porque justamente estamos en un proceso de tener que documentar ciertos resultados y no sabemos muy bien por dónde empezar, entonces, bueno, quería saber formalmente cómo lo registraban, digamos, esa satisfacción o Nosotros resultados. transcribimos, por supuesto que nos guardamos las cartas que tenemos de las personas, los audios, algunos hemos filmado, otros tenemos un video en donde hemos transcrito los agradecimientos. Pero bueno, mucho agradecimiento tiene que ver con gracias por escucharnos, es la primera vez que me escuchan, es la primera vez que me dicen qué es lo que yo quiero, qué solución prefiero, ese tipo de cosas, ¿viste? Muy sencillo, no. Gracias a fulano, mengano, dentro del grupo tenemos varios jóvenes, Matías, Lisandro, Agustina, algunos agradecen puntualmente a alguna empleada o algún funcionario, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Acá Eleonora comenta, tuvimos el testimonio de la Asociación Víctimas por la Paz en el tercer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. Sí. O sea, vamos teniendo esas cosas, ¿viste? Y bueno, y por supuesto, pero tenemos cosas interesantísimas, ¿no? Re lindas. Nosotros tenemos, claro, así como todo pobre, ¿viste? Se prueba la zapatilla nueva que sale con los pies para adelante para mostrarla, ¿viste? Nosotros lo mismo, como todo pobre, hicimos una galería de visitas, de visitantes ilustres, entre los que está, creo que está Eleonora también ahí. Marta no, porque no ha venido todavía. Entonces cada uno que viene, primero invitamos a todo el mundo y cada uno que viene le sacamos foto y lo ponemos en esa galería. Hemos tenido alguna gente interesante, pero tuvimos una persona, una estudiante de una maestría, holandesa la persona, que había estado, no sé por qué motivo, en un intercambio con Chile y se vino a nuestra área. Y el texto de su tesis de maestría era la comparación entre el sistema de justicia restaurativa de Holanda, del país de Holanda, primer mundo, de Canadá, el origen de la justicia restaurativa, y de Lomas de Zamora, no de Argentina, de Lomas de Zamora. Yo me imagino que debe haber aprobado la tesis, pero digo, más allá que no sé, el texto de la tesis en inglés nos mandó 400 páginas, y nos mandó el resumen en castellano, ¿no? Digo, esas cosas nos pasan, ¿viste? Entonces vos decís, la cosa funciona, ¿viste? Más o menos, ¿no? No me puedo acordar cómo se llamaba esta chica. Pero bueno, después te paso cuando lo recuerde el nombre. Bien. Vale, cosas así, ¿no? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta más? Ahí Eleonora, no sé si todos vieron que nos pasó un link para una charla, ¿no, Eleonora, del día jueves? Sí, ahí compartí parte de lo que es fruto de los congresos, que es el ciclo, que el año pasado también lo hicimos con el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y especialmente porque este jueves va a estar exponiendo el doctor Gabriel Fava, que estuvo también en el Congreso, y que él hace un análisis muy interesante de la reforma del Código Penal y la aplicación de la justicia y las prácticas restaurativas. Por eso les hacíamos la invitación. La plataforma es Teams, creo que es así, y se ingresa directamente. ¿Y el horario? No está el horario, qué viva que soy. A las 15, perdonen, discúlpenme. Sí, está ahí el horario, 15 horas. Sí, 7, 14, 21, 28, 15 horas. Y además este jueves va a estar la conferencia, si quieren invitar, del doctor Fernando Díaz Colorado, que él trabaja y realmente hace unas conferencias, unas exposiciones muy interesantes en relación a víctimas. Perdón, Eleonora, yo creo que habría que darle la palabra a Marta, urgentemente a Marta, porque es recontra súper interesante charlas, encanto, así que si te parece, Rocío, pasarle la palabra. Sí, cómo no. A Marta.
Bueno, vamos a presentar entonces a Marta Pailet. Ella es abogada, mediadora, docente universitaria, especialista en mediación educativa, diplomada y docente en justicia y prácticas restaurativas. Autora de libros y artículos en revistas especializadas, ponente en los 3 congresos latinoamericanos de justicia restaurativa. Llevó adelante el programa de rueda de convivencia en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe por 8 años y es docente de posgrado en UTN, UCASAL y en la UNSA. Así que bueno, le cedemos la palabra a Marta. Muchas gracias. Gracias. Realmente tengo que felicitarlos porque este es un espacio de reflexión, exactamente como lo definieron y lo están haciendo vida, ¿no? Esto tan importante de que la gente que estamos con las posibilidades de pensar, razonar y habernos educado profundamente en nuestras vidas, tengamos espacios donde pensar juntos. Yo quiero agradecer especialmente a Pablo Noel por la bienvenida, pero también por esto de haber puesto el énfasis en el tema del dolor y del sufrimiento que hay en la humanidad en estos momentos, y del tremendo porcentaje de gente que sufre, ¿no? Y este dolor y este sufrimiento tiene muchísimo que ver con la inequidad, con la injusticia, pero básicamente con la fuerza que le hemos permitido asumir a la violencia en nuestras vidas. Y digo, le hemos permitido porque como ya lo tenemos completamente reconocido en la ciencia y en los organismos internacionales y en la gente que se ha dedicado a estudiar esto, la violencia no es natural en el ser humano, es una conducta aprendida, tan aprendida como la convivencia. Así que me parece muy importante eso. También me parece muy importante ese paneo general que nos dio Eleonora, porque eso de saber la cantidad de gente que está haciendo cosas y que se está haciendo desde hace muchos años, buscando que el paradigma punitivo a través del cual hemos trabajado para modificar las conductas de los seres humanos que consideramos indeseables, se haya complementado con este otro nuevo paradigma, que es un paradigma que busca fundamentalmente la autotransformación del ser humano, que evidentemente es un salto evolutivo, porque hasta este momento hemos buscado la transformación del otro por la imposición, por la culpabilización y por el castigo. Y no lo hemos solamente hecho en el campo de lo penal, lo hemos hecho en la vida familiar, lo hemos hecho en las estructuras educativas de todos los niveles, hemos trabajado inclusive en el ámbito empresarial a través de los premios y los castigos, y no la posibilidad de que los seres humanos reflexionemos sobre el dolor, el daño que podemos llegar a causar y a causarnos y a causar a la sociedad en la que vivimos, y desde allí empezar a generar esta posibilidad que sin lugar a dudas no es para sustituir al paradigma punitivo, sino para utilizar en todos los lugares donde la conciencia humana ha llegado al punto de la autorreflexión, utilizarlo porque es transformador y definitivo. Si nosotros necesitamos aplicar castigo y buscar quién fue, siempre tendremos que tener un aparato de vigilancia y además alguien que establezca un aparato para vigilar a los vigilantes. ¿No es cierto? Todo lo que ustedes seguramente conocen con el esquema de Foucault. Es decir, que utilizamos el castigo para el miedo, pero el miedo, el castigo y la no decisión individual de cada uno de cambiar hace que solo pueda ser por la imposición y por la fuerza, y requiere un desgaste y un aumento de los niveles de violencia, aún la violencia legal desempeñada por el Estado muy grande, que lo que hoy conocemos sobre violencia nos hace ponernos en una alerta rojo. Por el otro lado, no querría seguir avanzando sin decir que me pareció muy importante la charla de Germán, del doctor Bauchet, con quien al encontrarme me movilizó hacia lo restaurativo en una forma que hasta ese momento no había ocurrido en mi vida.
y creo que me movilizó porque tiene la gran virtud de vivir lo que cree y piensa. Y ese nivel de coherencia es tremendamente, enseña y transforma a los demás. Cuando hablamos una cosa y hacemos otra, ya no tenemos la misma fuerza. Que él haya hablado de la importancia de la autocomposición y de considerar a la autocomposición como el elemento natural en la relación humana, me parece poner el énfasis en esto de que el ser humano es digno por sí mismo y por definición y jamás impugnable en cuanto a su ser de persona humana. Nosotros podemos impugnar conductas, jamás personas. Y esto ya lo consagró hace muchos años la Escuela de Derecho de Harvard, cuando empezó a trabajar el abordaje constructivo de conflictos y dio como la primer norma de la negociación científica o colaborativa, separe la persona del problema. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que soy. Cuando nosotros castigamos del modo en que castigamos y reprimimos del modo en que reprimimos, estamos impugnando la acción y la persona. Y en algunos casos la estamos poniendo en una condición de humillación y de falta de otros derechos que hace que estemos generando un foco de resistencia y de odio contra la comunidad global, que es lo que tenemos en muchísimas de las cárceles, pero también lo tenemos en los adolescentes, en las escuelas de alto rigor autoritario, y sobre todo las que trabajan la corrección de la conducta de un modo heterocompositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es otro el que me dice lo que tengo que hacer y es el otro el que me dice que me va a castigar si no lo hago. Pero no se me muestra por qué es bueno que no lo haga, por qué es importante que deje y por qué eso me puede permitir a mí salir de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución, como se nos ha indicado por la mayor parte de los antropólogos. Creo que para nosotros el tema de la violencia es lo que tiene que en estos momentos movilizar más todas las fuerzas pensantes y actuantes. Y por supuesto me estoy refiriendo en especial a las de la República Argentina, que es donde estamos. Pero en realidad esto tiene que ser, y de hecho creo que está ocurriendo, un movimiento mundial. En estos momentos ya deberíamos tener aceptado y conocido que desde el 1986 tenemos la Declaración de Sevilla, cuando los investigadores pagados por la UNESCO durante 10 años de investigación y estudio confirmaron absolutamente que el impulso de agresión no tenía que ver con los actos de violencia y que lo que podían afirmar absolutamente es que el ser humano no estaba naturalmente inclinado a la violencia, sino que había aprendido la violencia y que la podía desaprender. Al ser una conducta aprendida, hacer todas las conductas indeseables, conductas aprendidas, el foco, sin lugar a duda, está en enseñar. Y esto también está confirmado por movimientos importantes, informes importantes, como lo fue oportunamente el informe de Lors, o informe de la educación encierra un tesoro, que también fue auspiciado por Federico Mayor Zaragoza, desde la UNESCO, en donde 167 países del mundo se juntaron para ver cómo tenía que ser la educación y qué teníamos que aprender para poder llevar adelante el siglo XXI. Y dijeron 4 aspectos: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, con H, y aprender a vivir juntos. De lo que va del siglo XXI podemos decir sin lugar a dudas que aprender a conocer y aprender a hacer es uno de los logros, sin lugar a dudas, del siglo XX, lo que va del siglo XXI, tanto que estamos haciendo tanto y conociendo tanto que se nos está haciendo inabarcable conocer hasta en nuestras propias especialidades qué es lo que está pasando en el mundo. No alcanzamos ni siquiera a enterarnos de tanto que se está produciendo. Pero si hay un aspecto de esos 4
en donde realmente creo que estaríamos aplazados si alguien nos estuviera evaluando, es en esto de aprender a vivir juntos. Los niveles de violencia y de maltrato han crecido en todos los ámbitos de las relaciones humanas. En el ámbito familiar, en los ámbitos laborales, en los ámbitos comunitarios, en la familia. No hay ningún lugar donde no tengamos violencia creciente. Solamente les voy a leer un dato, informado también por las organizaciones que trabajan para el control del desarme. En el 2020, el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones de dólares. El año pasado el gasto militar creció hasta los 1.981 billones de dólares, un incremento del 2,6 en términos reales desde 2019. Y bueno, aquí hay toda la información que si a alguno le interesa se publica cada año, para mostrarnos que cada vez estamos apostando más a que tenemos que tener mucho miedo, que tenemos que ser educados a partir del miedo y que nos tenemos que defender. El tema con la defensa y con el miedo es que cada vez necesitamos más aparatos de represión y, por supuesto, más gente desconfía una de la otra. ¿Y saben lo que caracteriza, según lo que nos enseñan los que manejan el ámbito de las relaciones humanas, qué caracteriza a una relación humana saludable? En donde se espera que la gente pueda convivir sin hacerse daño. En la confianza. El nivel de confianza en una relación es lo que estructura la posibilidad de mayor o menor violencia ejercida en ellos. Por supuesto que esto lo pueden aplicar desde la familia a cualquier ámbito de organización humana y por supuesto que a los países, y no necesito argumentar demasiado porque todos sabemos definitivamente que hemos llegado a niveles de violencia que son insostenibles, con el agravante de que la violencia es y tiene el comportamiento adictivo, es decir, cada vez necesitamos aplicar más violencia para obtener la misma conducta. Yo les digo una vez a mis alumnos que se callen. La primera vez se los digo, no se callan, y la segunda vez lo grito, un nivel de violencia. La tercera vez lo grito y además le agrego una amenaza. ¿Se van a callar? Y así sucesivamente, hasta que en la espiral de violencia que nos muestra William Ury en Alcanzar la Paz, desde la Escuela de Derecho, se dice hasta que el conflicto alcanza su nivel destructivo, que es la destrucción de las personas involucradas. Cuando nosotros queremos revertir ese proceso, tenemos que pensar en la prevención. Y la prevención más grande es el desarrollo de la confianza entre los seres humanos y el respeto profundo a la dignidad y a los derechos. Y esto se logra cuando nuestras conductas de tipo público le empiezan a permitir a las personas el ejercicio de la autocomposición y de la autodeterminación de su vida. Entonces, fíjense que no solo desde esto que estamos analizando de las posibilidades que tiene dentro del ámbito judicial, que es inmenso. ¿Por qué? Porque el nivel judicial, que como todos los que hemos estudiado derecho sabemos que debería ser de última ratio, está lejos de serlo, porque cuando las personas tienen más dificultad, más desconfianza y más violencia en sus relaciones, judicializan todo. La medida de la judicialización del conflicto familiar, del conflicto personal, del conflicto laboral, lo que marcan es el grado de enfermedad del tejido social dentro de los cuales estas organizaciones se están desenvolviendo. Fíjense el gran argumento que nosotros tenemos para hablar y para pedir que las prácticas restaurativas se establezcan, no sustituyendo nada, sino ofreciendo una posibilidad de crecimiento a aquellos que lo eligen, porque si nosotros lo exigimos, si nosotros lo imponemos, estamos otra vez en el avasallamiento de la conducta que para nosotros es considerado violencia explícita. Pero no nos tenemos que olvidar lo que nos enseñó y sigue enseñando Galtung, de que la violencia explícita, cuando la tenemos manifestada,
es nada más ni nada menos que la expresión o la consecuencia de la violencia cultural y la violencia estructural. Cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos que corregir las violencias estructurales y culturales y vamos a atacar solamente la que se vuelve manifiesta, producto de un escalamiento del conflicto social que genera la injusticia y la inequidad absoluta, entonces nosotros tenemos que revisar profundamente. ¿Y quiénes pueden revisar en la sociedad? ¿Aquellos que tienen que salir todos los días a ver qué consiguen para comer? No, imposible, ¿no es cierto? Entonces los que tenemos que reflexionar, los que tenemos que ser los responsables de la transformación, somos nosotros. La clase pensante, no me gusta ni siquiera decir la clase intelectual, porque hay muchos intelectuales que apenas piensan, y hay gente que no es intelectual y piensa mucho. Y sobre todo piensa no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, y piensa y sabe que en el bienestar de los demás está basado absolutamente el bienestar individual de cada uno. Esto, por supuesto, hay cosmovisiones que lo enseñaron durante mucho tiempo, pero a nosotros se nos fue la mano en el individualismo y creemos que podemos salvarnos solos. No hay salvación individual. Estamos todos juntos bailando Fascinación en la cubierta del Titanic. Disculpen los ejemplos muy viejos, pero yo también soy vieja, entonces me salen eso. Pero reflexionemos, porque realmente es muy importante esto de ofrecer al ser humano crecer, modificarse a sí mismo y sobre todo lo que creemos nosotros sobre el error. Si el ser humano es un ser inacabado, incompleto, si ustedes quieren imperfecto, aprende a partir del error. Pero ¿cómo podemos lograr que nuestros jóvenes y las personas en conflicto con la ley aprendan del error si lo castigamos? Piensen en la escuela. Yo he trabajado muchos años y realmente he visto la diferencia de aplicar el paradigma punitivo o restaurativo en los adolescentes. Cuando ustedes a un adolescente le dicen que hizo algo mal, lo acusan y lo castigan, él, viendo toda la injusticia que lo rodea, considera que es atacado injustamente porque hay otros que hacen cosas peores que él y no los castigan. Y, por supuesto, se convierte en un rebelde que empieza a detestar la sociedad. Ahora, si ustedes le muestran el error cometido y le hablan de lo que decimos todos los días en educación, no hay pedagogo que niegue esto, el error forma parte del proceso de aprendizaje. Si nosotros consideramos al hecho dañoso, al hecho ilegal, un error de un ser humano, error involuntario o voluntario, pero error en definitiva, ese error, si no lo puede revisar, si no se puede hacer cargo de lo que sucedió a partir de ese error, y esto es lo que permite lo restaurativo, no solo se va a hacer cargo de lo que le pasó a él y de lo que hizo y de la consecuencia que le espera, sino que se va a hacer cargo y va a poder entender a lo mejor por primera vez en su vida lo que significa el daño que ha sufrido otro. Pero a eso le podemos sumar el componente que para mí es fundamental en el paradigma restaurativo, que es el daño a la sociedad. El entretejido social es la sumatoria de la salud de las relaciones individuales de los individuos que componen cualquier organización. Si nosotros tenemos en mayoría situaciones de relaciones quebradas, rotas, el entramado social no funciona y no responde solidariamente. Y cuando no podemos responder solidariamente, entramos en la vida de lo peor del aspecto animal. Entonces nosotros cuando planteamos el aspecto restaurativo, lo planteamos en el derecho penal como uno de los aspectos y en el derecho en general. Pero es muy importante que reconozcamos que lo que estamos buscando es una prevención, no solo de los errores, es una prevención de la violencia que desatan los errores. El dolor y el daño tienen respuesta de sufrimiento. Cuando la humanidad llega a un punto de sufrimiento, esto lo pueden consultar con psicólogos sociales, con psicólogos,
llega un momento en que ya no responde más a su naturaleza de profundidad del ser humano. Y cuando eso ocurre, entonces sí estamos en una sociedad en peligro. Y estamos en un peligro real y concreto de autodestrucción. Por eso el paradigma restaurativo tiene esta posibilidad, esta oportunidad, nos está abriendo algo que se ha demostrado. En todos los ámbitos que se ha aplicado, se ha demostrado lo siguiente. Y ustedes lo pueden consultar en múltiples publicaciones que hay de prácticamente todos los países donde se ha aplicado, que son muchísimos y que se sigue aplicando. Hay países que han sido pioneros, como Canadá, como bueno, la península escandinavia, en donde evidentemente lo que están trabajando también ya es la prevención del manejo y del abordaje violento del conflicto, porque se le enseña a las personas cómo dialogar. Y ya tenemos una habilidad desarrollada que se está difundiendo en toda América y en el mundo, que es la comunicación no violenta. Y tenemos modelos de diálogo como el diálogo Nansen y los distintos modelos de diálogo que nos enseñan cómo hacerlo, porque las habilidades que nosotros tenemos aprendido son habilidades de la confrontación y de la adversariedad, y son habilidades completamente diferentes las que tenemos que desarrollar. Entonces, desde este lugar, es importante que ustedes sepan que ya hay en América hasta movimientos de política pública, porque hubo alguien que estuvo preguntando, no me acuerdo el nombre, sobre la generación de políticas públicas. El Parlamento Centroamericano, el año pasado y este año, ha firmado y ha mandado a todas las Cortes Supremas de los países que componen el Parlacén, que son 6 países más 4 observadores de Centroamérica, les ha recomendado a las Cortes Supremas y a los parlamentos de Centroamérica y de Latinoamérica el utilizamiento de lo restaurativo, formación restaurativa, difusión en los tribunales, y les ha recomendado la práctica en el aspecto judicial. Fíjense todo lo que está avanzando. Y el mismo Parlamento Centroamericano fue creado a partir, como respuesta a la guerra fuerte de la década del 80 en Centroamérica. Fue creado por el Tratado de Paz de Esquipulas y realmente se tuvieron que juntar allí, porque es un organismo político, por elección directa política de cada uno de los estados, los 2 dominantes partidos, es decir, que en la mayor parte de los casos eran los enemigos que habían estado en las guerras y tuvieron que sentarse en las asambleas del Parlamento Centroamericano. Me tocó estar en varias oportunidades y en el lugar del que está emitiendo la palabra en ese momento hay un vidrio blindado de tanta preocupación, y sin embargo han aprendido a dialogar, han aprendido a convivir y han aprendido hasta recomendar lo restaurativo. Eso era un poco lo que quería marcar, y creo que ya estamos muy sobrepasados con la hora para abrir a preguntas, así que les agradezco la oportunidad a todos de seguir pensando juntos y soñando juntos. Gracias. Gracias, Marta. Excelente. Un placer, como siempre. Nos preguntamos. A los tres. A los 3, obvio. A todos, realmente. Conste que nosotros ya terminamos, Rocío, la diplomatura, así que Sí, no lo decimos para que nos aprueben, ya está, ya tenemos el papelito. No, pero un placer, Gracias, Marta. en serio. Gracias, Germán, gracias, Eleonora, gracias a todos, porque es así, pensando juntos, que podemos trabajar el cambio que necesitamos ver en el mundo. Tenemos, aunque sea, Rocío, 5 minutitos. Sí, la idea era que
La idea habíamos puesto más o menos 2 horas, pero bueno, también empezamos un poquito más tarde y Martín, si querés comentar lo que habías escrito, hacer una intervención, no hay problema, si no lo leemos, como vos prefieras. Anímate, Martín. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Excelente las 3 exposiciones, la verdad que me llevó un montón de ideas, de cuestionamientos, ¿no? De preguntas, como para seguir trabajando. No, acá había agregado un comentario en relación a esto último que decía Marta y que sobre todo vuelvo a retomar esta idea, ¿no? De lo importante que es para nosotros que vamos a, de algún modo, participar en estos procesos restaurativos, ¿no? Esta idea de separar la persona del hecho, ¿no? Y lo otro que había apuntado ahí en el comentario era esto de reivindicar el uso de la palabra, de cuestionar los discursos de poder y fortalecer la idea de comunidad. Yo, cuando hice la otra intervención, en realidad lo que veo en la práctica, y por eso decía si desde la defensa no se debía impulsar, es que en realidad, más allá de la resistencia que hay en el Ministerio Público, lo que veo es que tampoco hay un impulso de la defensa, ¿no? de generar que se apliquen enfoques restaurativos, procesos restaurativos, digamos, el encuadre que querramos darle de acuerdo a la situación del caso. Por eso pensaba en esto, ¿no? Si desde la defensa no hay que bajar una política no clara pública, más allá de la falta de autonomía que hay a nivel no provincial al estar en cabeza de un procurador fiscal. Y bueno, me excedí un poco más del comentario. Nada, agradecerles a los 3, me llevo un montón. Gracias también a Eleonora por el recorrido que hizo, Germán por lo que respondió. Bueno, y Marta, me llevo todo esto de la idea de Galtung, ¿no? Del estudio de la violencia. Bueno, nada, gracias. 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 Yo quería preguntarle a Eleonora algo. Cuando mencionaste que en distintas universidades estaban trabajando protocolos, ¿esos protocolos son, digamos, de actuación bien prácticos? Son protocolos de actuación bien prácticos, especialmente lo empezaron a pensar, lo primero que se pensó fue en el tema de violencia de género, en las situaciones de acoso que se daban dentro de las universidades y de qué forma abordarlos, en aplicación de toda la legislación que conocemos de protección de las mujeres contra cualquier tipo de violencias, porque en esos ámbitos el tema de denuncia y la cuestión de ir por el camino jurisdiccional no encontraba una respuesta especialmente en relación a quien estaba en la situación de simetría, que generalmente una mujer alumna. Hay un protocolo que está vigente, que se está aplicando y que nosotros tuvimos la oportunidad de participar cuando se hicieron una serie de conferencias y de presentaciones, que es la Universidad Autónoma de Querétaro. La Universidad Nacional del Litoral está trabajando también en un protocolo similar dentro del programa de género. En la UBA también se está trabajando. En la Universidad Nacional de Córdoba escuché este fin de semana que empezaban a plantearse el tema y que habían invitado a Dora Barrancos, que ella expresaba que conocía muy poco de restaurativa, que no es su tema, pero que sí lo veía como una herramienta, lo cual me alegró muchísimo escuchar eso de ella, que lo veía como una herramienta eficaz el poder pensar justamente qué era lo que necesitamos las mujeres cuando tenemos determinadas situaciones y no esta imposición de no se puede hablar, no se puede proponer, la ley ya decidió por vos. Me gustó que lo pudiera decir ella, que es una referente del feminismo en Argentina y en América Latina, y que además es asesora del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, el Observatorio de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde estuvo Diana Mafía, también hizo una expresión al respecto en este sentido. Pero bueno, no sé si hay otras expresiones también, pero no me quiero extender más. Pero sí hay mucho para trabajar en esto, y sobre todo cuando este año estuvimos en debate en muchas provincias la ley de víctimas, estuvo en debate también el tema de mediación prejudicial y situaciones de violencia de género, todo lo que es acceso a justicia, sí podemos mandárselos por correo.
Y de hecho participamos, bueno, el Colegio de Abogados de Rosario hizo un conversatorio en este sentido, participamos con Germán, porque, bueno, es otro tema, pero sí hay. Gracias. Grande Germán, ¿eh? Siempre en todos lados, Germán, siempre. Realmente, muy valioso su aporte, muy valioso. Gracias, Gracias. Marta, vos sos tremenda. No, gracias a vos. Muchas gracias. De verdad, gracias. Gracias a todos ustedes y a todas, a los que estuvieron Hay un en este desafío tiempo. grande también, viste, en el tema, en estos temas hay un desafío grande para dentro del Poder Judicial, que en algún momento lo hablaremos, de este compromiso de buenos tratos y decisiones consensuadas, ¿no? Dentro del ámbito laboral concreto. Este es un desafío que nos interpela, ¿viste? Y crear un ámbito laboral sano no solamente nos potencia a todos para trabajar mejor, para cumplir nuestro trabajo como un servicio mejor, sino que además es lo que corresponde, ¿no? Ahora se viene trabajando mucho el derecho al buen trato, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo acá, ¿no? Exacto. Creo que Miriam quería decir algo. Hola, gracias. No, una pregunta quería hacerle al doctor Bauche. Hablaste de selección temprana. Me gustaría saber qué encierra ese concepto y a quiénes, o por ahí si Si lo expresé como selección temprana, por ahí me equivoqué del término. Nosotros lo que proponemos es soluciones tempranas. Cuando hablamos de soluciones tempranas, lo que quiero plantear es, o sea, a mí me parece que dentro del ámbito del proceso, y sobre todo del ámbito del proceso penal, hay cosas que nosotros naturalizamos que van en contra de las prácticas restaurativas. El imputado, antes de ir a declarar ante el fiscal, pasa por la defensa, y la defensa con buen criterio, obviamente, le dice, vos no digas nada, callate, guardá silencio, ocultá la verdad, como estrategia, ¿no? Ante el posible poder del Estado y la arbitrariedad, ¿no? Cuando el fiscal va, le quiere sacar el mayor jugo posible y se pone como un enemigo de esta persona. Y la víctima lo mismo, ¿no es cierto? Va a declarar y el fiscal le dice, bueno, mire, vamos a investigar, vamos a tratar de condenar a la persona. O sea, digo, son ámbitos en donde el concepto de verdad tan tocado, el concepto de diálogo es imposible, y el ámbito de la estrategia de enfrentamiento, que es la destrucción del otro, ¿no? No lo cuestiono, simplemente lo analizo. Entonces digo, si nosotros conseguimos que las causas se deriven antes que las personas que tienen ya un conflicto de por sí grave, se deriven antes de que se prenda más fuego ese conflicto, seguramente vamos a tener mayores posibilidades de abrir el diálogo, ¿no? Sí. En ese sentido estamos tratando de hablar de soluciones tempranas. Y si nosotros logramos protocolizar que primero se trate así como si fueran, ¿viste? Esos famosos juzgados multipuertas, ¿no? Si nosotros logramos protocolizar que primero tratemos de buscar una solución restaurativa, y si nosotros fracasamos en ese intento, se judicialice, se vaya a un proceso común, me parece que podemos obtener muchos beneficios. En ese sentido hablaba de soluciones tempranas, ¿no? Como una cuestión de estrategia, ¿no? No sé si alguien más, yo solamente quería, con esto que señalaba Martín, de la instrumentación de las políticas públicas, y bueno, a quién o cuál
nos corresponde tratar de contemplar estos procesos, estos acuerdos. Creo que, como señalaba también recién Germán, podríamos empezar por casa, en esta cuestión de esto del buen trato, ¿sí? Y pensaba en cuánto nos falta también esto de empezar por casa y en nuestras unidades de trabajo, nuestros equipos de trabajo, nuestros grupos de trabajo, como cada uno lo quiera llamar, e ir implementando ya desde allí estos protocolos de prácticas o de procesos restaurativos, haciendo referencia a lo que mencionaba recién Germán, de los buenos tratos. Creo que todos los funcionarios y funcionarias, los magistrados, también creo que debemos empezar por ahí, que es lo más fácil de alguna forma, sin tener que empezar a pensar, bueno, ¿cómo articulamos? Si la Defensoría, si el Ministerio Público Fiscal, si la Corte, si esto o lo otro. Bueno, creo que este encuentro, un poco pensar en eso, en un objetivo a corto plazo y plantearnos, ¿no? Ir pensando el cumplimiento de nuestra función o nuestro deber en orden a estas prácticas o a este paradigma, como mejor lo mencionó Marta, bueno, en orden a este paradigma restaurativo. Sí, claro. Muy bien, sí, es así. Y bueno, me parece que estuvo lindo el encuentro, me parece. Y vamos Sí, bueno, ahora agradecerle, felicitarlo y bueno, y mucho para reflexionar, muchos disparadores y bueno, mucho trabajo para la comisión ahora, ¿no? Sí. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente, Pablo, muchas gracias a todos y a todas. A ustedes. Y bueno, la verdad que es re lindo, gracias. Germán está con nosotros, pero bueno, Marta y Eleonora no las vamos a dejar tan fácil. No, y les agradezco la predisposición. Para nosotros es un gusto, realmente un gusto. Marta, la verdad, una genia, que también se le ocurrió sumarle a Eleonora que aceptó, pobre, en 2 días, la sumamos. Bueno, con Germán, que también lo torturé durante más tiempo. Así que muchísimas gracias la predisposición, bueno, por este ratazo en un día de semana y todo. Y bueno, a los asistentes también de la comisión, gracias por haber puesto su tiempo para que saliera lindo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Bahía, muy bien, Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bueno. Gracias. Chao, que anden bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Podés dejar de grabar si quieres, Rocío? Así guardás. Sí.